Muy buenos días, distinguidas autoridades de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín. A continuación estaré compartiendo con ustedes la ponencia Educación, Pedagogía y Gerencia, una trilogía desde la mirada filosófica de los docentes. Quisimos colocarle este nombre a esta ponencia debido a que desde la educación la pedagogía y la gerencia son definiciones muy dinámicas, pero se ajustan, porque estas se ajustan desde la mirada de cada uno, desde el accionar del docente. Es por ello que la educación viene a ser una práctica humana, la pedagogía viene a ser el dejar el pensamiento empírico para colocarle la parte científica al proceso del hecho educativo y por supuesto la gerencia, la manera de cómo cada quien desde su accionar diario lleva a cabo los diferentes roles que les corresponden en la vida diaria de la educación venezolana. En este orden de ideas tenemos que la educación es la práctica más humana si se considera la profundidad y la amplitud de su influencia en la existencia del hombre. En este aspecto, Piaget afirma que es forjar en los individuos, es forjar al individuo para que sea capaz de una autonomía intelectual y moral y que respete en su autonomía al prójimo en virtud del pensamiento de la regla de la reciprocidad. Es por ello que desde el surgimiento del hombre, desde la práctica, la educación ha sido la práctica fundamental de la especie, distinguiéndolo del resto de los pobladores del mundo como un ser cultural, de modo natural, de existir y de coexistir con los demás seres vivos. Pero es exactamente impregnar de manera tan profunda la existencia de los hombres. Es la educación la forma como la que tiene más vivencias de pensamiento, como si fuera autosuficiente, pues pareciera dispensar una tarea aclaratoria y orientadora del pensamiento. Esto tiene alguna causa, pues la educación tardó en convertirse en motivo de preocupación de muchos teóricos, resistiéndose hasta la fecha de una mayor consistencia conceptual. Sobre este aspecto, Gadotti afirma que aquellos pensadores que abordaron de una u otra manera los temas relacionados con los asuntos educacionales no han visto hasta hoy que sus ideas hayan sido resaltadas por los intérpretes de la historia, de la cultura humana. Es por ello que la educación, de acuerdo a estos intérpretes, son la prueba viva y concreta de la fecundidad del proceso educativo. Es decir, de acuerdo a Gadotti, esto ha sido una rica y profunda intuición de la educación como una práctica fundamental de la existencia histórico-cultural de los hombres. En este momento, la educación necesita ser repensada, necesita seguir repensándose, pues ya fue pensada anteriormente, pero desde una mirada crítica, es decir, está inmersa dentro del contexto educativo y este esfuerzo de la educación por regir los destinos de la sociedad, cómo se manifiesta desde los múltiples compromisos que como educador asume cada uno de nosotros. Es entonces, en el ámbito de la docencia, una forma de administrar los sistemas públicos de la enseñanza y de la investigación académica y científica. Asimismo, la pedagogía, en su concepción más concreta, despierta el interés en cuanto a que, de acuerdo a Fernández, es el arma intelectual para afrontar caminos de interpretación y ejecución de las tareas. Esencialmente la pedagogía es la ciencia con conciencia, desde la construcción de los saberes, teniendo la perspectiva de ver la historia en cuanto que es una ciencia humanística como confluencia de saberes y conocimientos. Entonces se podría afirmar que la pedagogía es la fuente que nutre todo el proceso educativo
para comprender y actualizar la marcha que se tiene en una sociedad. Por otro lado, la gerencia es la manera de cómo se diseña, se aplican y se elaboran planes, procesos de estudio. Al respecto, Fayol afirma que la gerencia consiste en conducir la empresa hacia un objetivo trazado y de sacar adelante su mejor partida de todos los recursos de los que dispone. Es por ello que es una disciplina cercana a la educación y a la pedagogía, pues puede pensarse que es una de las fórmulas que tiene el proceso educativo para seguir adelante. Entonces, si nos dedicamos a reflexionar en cuanto a esta trilogía desde la mirada del docente, podríamos decir que es reevaluar y reformular el conocimiento que implican estos tres conceptos para indagar y mejorar el proceso educativo desde los niños y jóvenes que actualmente están inmersos dentro de la comunidad científica y el proceso educativo actual. Entonces tenemos que educación viene a ser el proceso más profundo de la práctica humana. Pues desde épocas inmemoriales se considera la educación como la que ha tenido influencia sobre la manera de actuar y de la procedencia del hombre sobre la tierra. Es decir, es la práctica fundamental que tiene la especie hasta ahora para mejorar y culturizar al hombre. Pero es exactamente eso, es impregnar de manera profunda la existencia del hombre desde sus vivencias, desde sus pensamientos, para que sea autosuficiente. Esto parece ser una tarea fácil, sin embargo, debe ser una tarea que oriente, que guíe y que trate de convertirse en motivo de preocupación, para así dejar de ser conceptual y comenzar en su accionar a ser real. Es por ello que Gazzotti parte de la rica y profunda reflexión en cuanto a que si los pensadores de la época que la abordaron de diferentes temas, estos asuntos, y no han visto reflejadas sus ideas desde como prueba viva de sus estudios y de sus enseñanzas concretas, no han podido ver cómo ha sido fecundo ese proceso. Entonces, hay que reflexionar en cuanto a la práctica que se está haciendo en el proceso educativo actual. Es decir, es partir de esa reflexión y mejorar la práctica de manera existencial, tanto de lo histórico como de lo cultural. Que se siga repensando y que siga teniendo éxito, pues este debate de las prácticas educativas hasta ahora no han tenido la riqueza como debe ser tratada la educación desde las diferentes aristas y de los diferentes contextos. Es por ello que el esfuerzo que hagamos todos los trabajadores del proceso educativo para transformarla y dejar de lado la politización de la educación, pues ella es la que tiene los destinos de la sociedad en sus manos. Y esta se manifiesta en los diferentes y múltiples compromisos que tiene el educador, ya sea en el ámbito de la docencia, en la administración de los sistemas públicos de enseñanza, en la investigación académica o científica o inclusive en el ámbito personal de cada uno. Porque desde la educación se quiere un educador con una clara visión de cuál es su rol en la sociedad, cuál es su papel y cuál es la competencia que le atañe. Con una práctica docente realmente contextualizada a la realidad local. Un personal docente con recursos intuitivos, académicos, cognitivos,
que tenga influencia en el proceso educativo sobre sus estudiantes, enmarcado en un proceso holístico y valorando la integralidad del ser. Entonces, al enfatizar la pedagogía como una disciplina que reconoce los problemas profundos y complejos los cuales vive el docente como un agente transformador, se debe fundamentar en los principios generales de la educación, entendida esta como una expresión del desarrollo humano. Es así como el docente, desde su práctica educativa, puede marcarla dentro de los diferentes ámbitos y desde las diferentes reflexiones pedagógicas que existen en la actualidad. Es por ello que se puede tomar en cuenta la pedagogía del amor de Freire, el cual habla de que la pedagogía no es más que recorrer una serie de reflexiones sobre el proceso esencialmente educativo, de cómo sucede dentro de las escuelas, cómo es tomada en cuenta esta disciplina en cada uno de los problemas que afrontan los estudiantes, como un proceso profundo y complejo. Ahora bien, al enmarcarla en la pedagogía de la ternura, es reflexionar sobre la educación, es abrir la brecha en este proceso de reflexión que propone en sí una pedagogía desde la esencia del ser humano. No es otra cosa que buscar desde el proceso educativo ciertos objetivos en la formación de las generaciones venideras, pero desde el ámbito del amor, de los valores, de obtener los mejores resultados que sean los más satisfactorios en materia educacional. La pedagogía del amor de Maturana tiene que ver especialmente con la adquisición del conocimiento que se le concede al estudiante desde niño. Es decir, es indagar científicamente esas formas de adquirir ese conocimiento. Es como la disciplina más cercana a la psicología, pues desde allí debe pensarse, no solamente de manera simple, sino de manera íntegra, cómo se da ese recorrido y cómo ha sido el esfuerzo que hasta ahora ha tenido el docente para llevar a cabo su actividad académica. Es por eso que la pedagogía del amor, incluso la pedagogía de la ternura, demandan de un recorrido que sea responsable y un esfuerzo para ayudar a abrir las nuevas bases de la vida cotidiana, tanto de los docentes como del estudiante, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, donde estamos comprometidos a examinar cada una de las aristas para reflexionar en torno al proceso educativo, lo cual nos permitirá conocer un poco más ese mapa teórico e ideológico que ha tenido la educación hasta ahora y de los cuales no podemos seguir haciendo uso sin tener claro lo que hacemos y pensamos. Es por ello que la pedagogía se convierte en una herramienta vital para la planificación educativa y sin duda está imbricada en la gestión. Entonces, amigos, ha llegado el momento que el docente escuche, vea, visualice esta trilogía de educación, pedagogía y gerencia como una manera de fomentar el aprendizaje y la comprensión de la condición humana, más allá de la información y la toma de decisiones para la resolución de problemas. Pues la gerencia, la pedagogía y la educación constituyen el paradigma que irrumpe e interpreta los basamentos ontológicos de la sociedad. Todo ello está de acuerdo con lo que afirma Balza cuando dice que asumir la educación, la pedagogía y la gerencia es asumir una visión desestructurada de la gerencia y de las organizaciones, las cuales permiten que el ser humano logre ese proceso de humanizar y realizar para producir y servir, pues la organización y el hombre giran en torno a estas tareas
que son cada día más complejas, pero que van en búsqueda de la calidad humana, una calidad orientada hacia un proyecto social, donde se aprecia una perspectiva de la vida buena. Entonces, es necesario, como les dije antes, un posicionamiento epistemológico, buscar armar o intentar actuar de manera ecosistémica, abrir espacios que incluyan la pedagogía del amor, la pedagogía de la ternura, la pedagogía del oprimido. Estas pedagogías que desde una visión desestructurada han estado ayudando en el desmontaje de todos aquellos estamentos constitutivos que ha tenido hasta ahora un pensamiento gerencial lineal, inscrito en una lógica científica, y ha dejado de lado al ser humano como parte de este escenario que aporta en gran medida acciones las cuales son capaces de mejorar el proceso de construcción de un nuevo aprendizaje. Se trae a colación estas pedagogías que están enmarcadas en el amor, en la paz, en la amistad, en los valores, pues hasta ahora algunos gerentes se han mantenido sólidos en ese proceso educativo, los cuales muchas veces deben cancelarse en el tiempo y ir al cambio de unas sociedades con conocimientos construidos de forma fluida, que no se aten en el tiempo, que no derritan esos vínculos individuales y colectivos que se asume teniendo la pedagogía del amor o la pedagogía de la ternura presente, llegando a someterse a esa licuefacción de lo sólido para llegar a lo líquido, en este mundo que dejó de ser predecible, que ya no es duradero y controlable, y que el sujeto debe dejar de lado las lealtades tradicionales, los derechos, las obligaciones, para entrar a una emancipación de ideas, dejar de lado las ataduras y esos procesos nómadas y dogmatizados de una forma de pensar lineal. Entonces el proceso educativo llegará a convertirse en un proceso de un mundo constante, partiendo de la hologogía del mundo centrado en procesos, el cual hace énfasis en aprender para desaprender y aprender algo nuevo. He aquí los desafíos que impone esta trilogía, pues da paso desde la modernidad hacia la posmodernidad de las instituciones a repensar y evaluar los procesos educativos, así como las tomas de decisiones que deben estar presentes en los modelos de gestión en las instituciones educativas. Entonces el docente, pedagogo y gerente debe tener claro cuál es el manejo del conocimiento desde el ámbito que le atañe. Debe tener presente que forma parte de un mundo cada día más complejo, más global, donde la tecnología forma parte de él, que no la debe dejar de lado. Por el contrario, debe utilizarla de manera consona y dándole la verdadera valoración que la misma tiene. Asimismo, que el aprendizaje se constituye como la vía para lograr una mejor acción de los procesos educacionales, partiendo de un desarrollo organizacional, donde el gerente educativo sea capaz de cruzar la barrera y utilizar ese pensamiento sistémico en el manejo de su personal, con un manejo realmente gerencial, tomando en cuenta el binomio o la trilogía educación, pedagogía y gerencia, desde una perspectiva de generar rupturas respecto a las concepciones que hasta ahora se creían ciertas. Una gerencia que esté articulada con la realidad, estando inmersa en esos procesos, en esa nueva economía, en esa nueva forma de que el gerente tiene de trabajar con sus recursos de manera apropiada, en el manejo del negocio, de la negociación, de la discusión y el diálogo con el ser humano, que sea realmente una realidad confiable y verificable
y relacionándolas con las formas de pensar, conocer de cada uno. Solo así se logrará construir las sociedades. Asimismo, se estará trabajando desde esta nueva visión en el contexto de la organización social y educativa, en la construcción y generación de un nuevo conocimiento, de una nueva manera de pensar, donde se privilegie el compromiso y la participación de la gente, donde se logre la humanización de los procesos, la innovación, la equidad, y que forme parte de la productividad social, de la endocalidad de cada uno de los docentes. Sin duda alguna, no podemos dejar de lado la educación, que se logre el proceso comunicativo dentro de estas dimensiones físicas y psicológicas y espirituales de cada uno de los miembros que están inmersos en la organización educativa. En este contexto, la organización debe perseguir estos fines, pues constituye en sí el deslinde de centradas en de una eficiencia social para ir a un proceso más productivo basado en el ser humano. Es decir, permitirle a la organización que se humanice, se moralice para producir y servir. Pues la organización y el hombre giran en torno a una sociedad compleja, la cual está en búsqueda de la calidad humana, una calidad orientada hacia un proyecto social, donde se aprecie una perspectiva de una mejor vida, por ende, de una visión del docente centrada en el ser humano, la cual debe ser considerada como un proceso que siempre va a estar en referencia con la cosmovisión humana. Es decir, no podemos dejar de lado las necesidades, los bienes y los servicios, pero tampoco el proceso comunicacional y axiológico, las cuales están fundamentadas en esa educación sólida, pero que está permeada de valores, está permeada de pedagogía y está permeada de un buen gerente. Esta trilogía, sin duda alguna, puede coexistir y fundamentar la ontología educativa de la actualidad. Es decir, es asumir una visión, según lo que nos plantea Lyotard cuando dice que se asume lo posmoderno con la tecnología y la gestión del conocimiento con la gestión estratégica. Son estos los cimientos de la cultura organizacional que hasta ahora se quiere en una organización, que sea inteligente, que tenga los términos gerenciales necesarios, pero que tenga planteado el ser humano. Es allí donde recordamos las palabras de Hermoso cuando decía, la palabra gerente es la palabra a que la persona tiene don de gente. Entonces, esta trilogía debe vincularse al colectivo educacional, no solo en los procesos de organización, sino desde todas las realidades circundantes que están inmersos dentro de la práctica educativa del docente en la actualidad. ¿Qué se quiere con todo esto? Pues lograr un gerente posmoderno basado en una pedagogía valoral, que tenga en cuenta diferentes dimensiones en las cuales convive. Primero que nada, la dimensión institucional, que tiene que ver con todos los programas, planes, proyectos que están en estudio y que forman parte de la realidad del hecho educativo. Una dimensión sociocultural que tenga presente la humanidad, al hombre, la sociedad como ser que forma parte de ella, viendo sus perspectivas locales y están teniéndolas presentes para una cooperación inmediata y productiva. Una dimensión psicopedagógica, pues se tiene presente el grupo social, pues la gerencia es humana, necesita de la actuación del humano para cooperar, donde hasta ahora se ha pretendido organizar cuerpos de conocimiento, pero que han dejado de lado los presupuestos del amor, de la conciencia, de la realidad humana. La dimensión interpersonal,
no se puede dejar de lado que hay que involucrar a todo el colectivo, inclusive toda la familia, toda la comunidad. Pues esto va hacia la multidimensionalidad de la acción gerencial de cada uno de la práctica del docente. Esto hasta ahora constituye un desafío que hemos tenido los docentes, todos los que dentro de nuestras funciones, desde la función directiva, la función académica, la función social. Desde allí se afirma que se debe incorporar y motivar a todo un colectivo, lo cual significa emprender un largo viaje en la búsqueda de nuevas verdades y partiendo de esas realidades locales, generar una reticulación teórica bañada en la complejidad. Esto reviste un gran compromiso tanto de los gerentes como de los docentes en su práctica social y educativa. La dimensión personal. No podemos dejar de lado que todos tenemos un posicionamiento epistemológico y que formamos parte de un proceso, de una sociedad, los cuales necesitamos articular las distintas problemáticas concurrentes en ese convivir de forma transversal, holística e integradora de cada uno de los problemas que presentan los ciudadanos, tanto los docentes como los que circundan la escuela, y se convierte en una realidad. Tomando en cuenta la dimensión valoral, no es otra que considerar lo que se está llevando a cabo dentro de los procesos educativos y de qué manera se puede mejorar, pero tomando en cuenta esa pedagogía del amor, esa pedagogía de la ternura, la pedagogía de la felicidad, visualizando los problemas familiares, cómo operan, cómo son obstaculizadores del aprendizaje en algunos casos, y buscando tratando de incentivar a la familia a través de un proceso innovador a saltar esas barreras que hasta ahora no han dejado que el docente se apropie de la información de ese medio circundante que tiene la familia para lograr mejorar el proceso educativo. Es allí, en base a estas pedagogías, que el docente podrá apropiarse de esa información en cuanto al medio circundante y buscará ayudarle en la posible solución. Es por ello que hasta ahora nos hemos mantenido de espaldas a este proceso, pues sí es cierto que es vulnerable en cuanto al contexto educativo y reconoce que tiene injerencia dentro de la condición humana, dentro del proceso educativo, pues formamos parte de un proceso ecosistémico. No se logrará esta vinculación si no se interrelacionan estas pedagogías y la dimensión valoral. Es por ello que se debe desarrollar desde el ámbito educativo, gerencial, un proceso adecuado del abordaje de las mismas, las cuales pueden ser parciales, algunas más profundas y otras menos importantes. Todo ello con el fin de superar las barreras que se le puedan presentar tanto a los gerentes, a los docentes, como al grupo familiar. Pero amigos, no me queda más que llegar hasta este pensamiento, donde Daniel Biglietti nos dice: una gota con ser poco, con otra gota se hace aguacero. Es decir, que desde la gerencia podemos potenciar no solo la instrucción de los procesos educativos, sino el actuar como parte de un conjunto de acciones que sean puentes que se tiendan entre el docente, el gerente, la escuela, la comunidad y la familia. Todo ello conforme a estos planteamientos. Es por eso que a través de esta pequeña reflexión que estamos haciendo en el día de hoy, nos interesa subrayar la necesidad de repensar esas relaciones ontogénicas que existen entre la gerencia de una institución y la organización de una sociedad, concebida como una acción de ruptura de paradigma
que hasta ahora han estado presentes en la gestión educativa. Entonces se parte de un modelo tradicional a sustentar un modelo desestructurado, dejando de lado las estructuras jerárquicas, centrados en la autoridad y en el mandato del control de las personas que se tienen a cargo. Entonces, amigos, urge la necesidad de unas nuevas estructuras educativas, posmodernas, aunadas a una nueva visión, donde se quiere involucrar a todos los autores y actores del sistema educativo. Y esto va a depender de nosotros, de los factores contextuales que concibamos en estos procesos, que son flexibles, sistémicos y abiertos, y que ameritan de los recursos del talento humano, de los recursos tecnológicos, de los recursos académicos y de la familia, para que emerja así una organización inteligente desde todo punto de vista. Así tendremos el resultado y el éxito esperado. Muchísimas gracias por su atención.